El único lugar donde deberían estar de rodillas es fregando pisos, no entrando en un juzgado. Esas fueron las palabras que resonarían en la mente del oficial David Miller, mucho después de que el frío aire matutino las desvaneciera. Se convertirían en el epitafio de su carrera. El juez Imani Sutton, vestido con un sencillo pero elegante traje pantalón, se acercó a la imponente entrada del juzgado del condado de Franklin. En su mano llevaba una cartera de cuero con los informes y fallos del día. En su mente estaba la compleja arquitectura legal del próximo juicio por crimen organizado que debía supervisar. Estaba tan concentrada. Apenas notó la figura corpulenta que se interpuso en su camino. Otro extraviado intentando entrar en calor. Miller le murmuró algo a su compañero ruso, quien rió entre dientes detrás de él. Miller le cerró el paso. Su postura era una sólida muralla de autoridad condescendiente. La miró con desprecio como si fuera una alimaña. No le pidió identificación. No le preguntó qué le importaba. Simplemente actuó, extendiendo la mano abierta. No fue una bofetada, sino un violento empujón en el pecho que la hizo tambalearse hacia atrás. El costoso bolso voló de sus manos. Su contenido, órdenes judiciales, expedientes confidenciales, notas personales, estallaron por los escalones de granito como hojas caídas en una tormenta. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Miller se abalanzó sobre ella. La agarró por los hombros, clavándole los dedos como garras, y la obligó a tumbarse sobre el frío e implacable hormigón. ¡De rodillas!, gruñó con una voz grave y un desprecio puro y sin adulterar. Este es un lugar de ley y orden. Mostrarás respeto. La rodilla de Imani golpeó la piedra con un crujido de dolor espantoso, pero su expresión permaneció intacta, una máscara de furia contenida. Lo miró fijamente, no con miedo, sino con una frialdad analítica que pareció enfurecerlo aún más. Vagabundos asquerosos como ustedes deberían estar en albergues, no en tribunales. Continuó alzando la voz para el pequeño grupo que se estaba reuniendo. Sus compañeros, Russo y Jenkins, sacaron sus teléfonos, no para pedir refuerzos, sino para grabar el espectáculo. Sus sonrisas socarronas se iluminaban con las pantallas. Miller retorcía los brazos tras la espalda con brutal eficacia. Los fríos dientes metálicos de las esposas se clavaron en sus muñecas, apretándolas hasta que sintió que la circulación comenzaba a cortarse. Mientras tanto, sus ojos permanecieron fijos, no en su torturador, sino en las letras de bronce cinceladas en el arco de piedra sobre la entrada del Tribunal Superior del Condado de Franklin, a 6 metros de su despacho. Estaba siendo brutalizada públicamente por el mismo sistema que había jurado defender. La ironía era tan densa, tan sofocante, que parecía otra agresión física. Podía sentir los bordes afilados de la grava presionándose contra sus rodillas, el dolor punzante en su hombro, la humillación abrasadora de todo aquello. Pero bajo el dolor, se avivaba un fuego diferente, una rabia fría, precisa y paciente. Miller no tenía ni idea de a quién acababa de obligar a arrodillarse. No tenía ni idea de que no estaba haciendo cumplir la ley, sino escribiendo los argumentos iniciales de su propia acusación. Y ella, la víctima, también sería la jueza. ¿Han visto alguna vez una actuación tan convincente? Dejen sus comentarios abajo. Dentro de la sala, Miller se ajustó el cuello de su uniforme, una imagen de serena profesionalidad. Estaba de pie en el estrado de los testigos, un actor experimentado en su escenario favorito. Lo había hecho docenas, si no cientos, de veces. Tomar el control, manipular los hechos, presentarse como el guardián justo contra el caos. El sistema, en su experiencia, era un público confiable. Anhelaba la narrativa familiar del policía valiente y el criminal rebelde, especialmente cuando el criminal se parecía a ella. Su señoría, comenzó Miller con una voz que reflejaba la sinceridad practicada, dirigiéndose al juez interino, un hombre frágil y de ojos llorosos llamado Albright, quien lo reemplazaba ese día. Estaba manteniendo un perímetro de seguridad en la entrada principal cuando observé al sospechoso actuando de manera muy sospechosa. Hizo un gesto con la mano abierta hacia Imani, quien ahora estaba sentada a la mesa de la acusada.
con las muñecas aún esposadas y un rasguño en la mejilla comenzando a teñirse. La acusada estaba despeinada, agitada, y parecía estar vigilando la entrada. Se negó a declarar su propósito o a proporcionar cualquier tipo de identificación cuando me acerqué a ella. El juez Albright, un hombre cuya carrera se había desarrollado lejos de la realidad de la calle, se inclinó hacia adelante, escribiendo en su bloc de notas. Describa su agitación. Oficial. Los ojos de Miller brillaron con un brillo de orgullo teatral. Bueno, señor. Vestía de una manera incompatible con los deberes oficiales del tribunal, y llevaba una bolsa llena de lo que luego identifiqué como documentos oficiales. Muy sospechoso. Cuando la interrogué sobre ellos, se puso verbalmente agresiva. Desde la galería, Russo y Jenkins intercambiaron una mirada de diversión compartida. Siempre era el mismo guión. Diferente acusado, misma historia. Ella empezó a gritar. Continuó Miller, con la voz ahora impregnada de un tono de cansancio y responsabilidad, afirmando que era alguien importante, que era la dueña de este lugar. Esta gente, su señoría, siempre tiene una historia. Siempre son un abogado secreto, un primo del alcalde, cualquier cosa para desviar la atención de sus propias acciones, ya lo he oído antes. El juez Albright asintió, con una expresión que mezclaba compasión y preocupación. ¿Y se resistió cuando intentó calmar la situación? Por supuesto, su señoría, dijo Miller, y la mentira se le escapó de la boca sin el menor asomo de fricción. Cuando le informé que estaba invadiendo la propiedad y que debía abandonarla, la acusada se puso agresiva. Se abalanzó sobre mí, intentando golpearme con su bolso. Su mano, que había estado descansando tranquilamente sobre el estrado de los testigos, tembló por una fracción de segundo. La única señal de alerta en una actuación por lo demás impecable. Me vi obligado a emplear una maniobra de derribo con fuerza mínima para garantizar mi seguridad y la del público. Sus lesiones, si las hay, son resultado directo de su propia resistencia violenta. Los dedos de los taquígrafos del tribunal danzaron sobre sus teclas, inmortalizando cada sílaba de la invención. La fiscal, una mujer de rostro afilado llamada señora Davis, se puso de pie. Agente Russo, ¿puede confirmar la versión del agente Miller? Russo avanzó con paso decidido, con su uniforme impecable. Sí, señora. Lo vi todo. El acusado estaba completamente desquiciado. El agente Miller actuó con una moderación increíble, un ejemplo clásico de desescalada. Miller se permitió esbozar una leve sonrisa. Era perfecto. Otro caso resuelto. Otro cargo por alteración del orden público que se mantendría. Otro recordatorio de que en estas escaleras de este edificio, su palabra era ley. Miró a Imani, esperando ver lágrimas o súplicas aterrorizadas. En cambio, solo vio una calma profunda e inquietante. Ella lo observaba, no como una víctima, sino como un depredador que observa a su presa hundirse cada vez más en una trampa. Por primera vez esa mañana, una pizca de duda, fría y aguda, atravesó su armadura de arrogancia. La acusada puede ahora presentar su declaración, anunció el juez Albright, con el tono cargado del aburrimiento de quien ya ha tomado una decisión. Revolvió sus papeles, probablemente pensando ya en su pedido de almuerzo. Esta parte era solo una formalidad, un requisito previo a la sentencia. Imani Sutton se levantó de la silla de la acusada. El suave tintineo de las esposas era el único sonido en la sala, por lo demás silenciosa. A pesar del raspón en la mejilla y el desorden de su ropa, se movía con una dignidad innata e inquebrantable que llamaba la atención. Varios oficiales del tribunal en la galería, que habían estado susurrando y riendo disimuladamente, guardaron silencio. Gracias, su señoría. Comenzó. Su voz no era el grito histérico que Miller había descrito. Era clara, mesurada y resonaba con una autoridad que parecía alterar la acústica misma de la sala. Quisiera aprovechar esta oportunidad para abordar varias tergiversaciones sustanciales en el testimonio jurado del agente Miller. El juez Albright hizo una pausa,
con la pluma suspendida sobre la página. Esta no fue la negación divagatoria y autocompasiva que esperaba. La mirada de Imani recorrió metódicamente la sala, fijándose brevemente en Miller, Russo, Jenkins y el fiscal antes de fijarse en el juez. Primero, respecto al cargo de allanamiento, el agente Miller declaró que yo intentaba violar el perímetro de seguridad. Sin embargo, me encontraba en la escalera pública que conducía a la entrada principal de este edificio, aproximadamente a las 8:52. Estoy seguro de que su señoría conoce el precedente establecido en Eket Butel CEO, que afirma que los asuntos públicos de fondo adyacentes a edificios gubernamentales se consideran foros públicos tradicionales, donde cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de estar presente. Los dedos de los taquígrafos vacilaron por un instante. La fiscal Davis frunció el ceño confundida. Era el lenguaje de una abogada experimentada, no de una persona inestable. Además, continuó Imani con voz aguda y precisa como un bisturí. El agente Miller afirmó que llevaba documentos sospechosos. Esos documentos, que ahora están en una bolsa de pruebas, consisten en mi calendario de juicios pendientes, memorandos de revisión judicial y varios informes previos a la sentencia. Señaló con la cabeza la mesa de pruebas. Todos estos son materiales que legal y profesionalmente debo poseer. Capacidad profesional, interrumpió el juez Albright con un destello de genuina curiosidad en sus ojos cansados. ¿Y cuál es exactamente su profesión, señorita? Imani sostuvo su mirada con una leve sonrisa en los labios. Sutton, y mi trayectoria profesional es, creo, fundamental en este asunto. Su señoría. Ya llegaremos a eso. Miller sintió que un miedo frío le invadía el estómago. Esto estaba mal. Todo estaba saliendo mal. Su señoría, si me lo permite, dijo Imani, con el ritmo y la cadencia habituales en las discusiones judiciales. El agente Miller también testificó que me volví verbalmente abusivo y grité amenazas. En ese punto específico, invocaré mi derecho a la autoincriminación amparado por la Quinta Enmienda. Un murmullo recorrió la galería. Sin embargo, añadió con voz más dura, debo dejar constancia de que cualquier comentario que haya hecho fue en respuesta directa a una agresión física sin causa, sin previo aviso y sin justificación legal alguna. Ahora bien, respecto a la afirmación del agente de que su cámara corporal falló convenientemente esta mañana, su voz adquirió un tono más firme. Su señoría, como sabe, la regla federal de evidencia 106 permite la admisión de pruebas para probar el contenido de grabaciones voluminosas. Tengo razones de peso para creer que existen pruebas completas de video y audio de alta definición de todo este incidente y que están a disposición de este tribunal. El juez Albright se inclinó hacia adelante. Su anterior aburrimiento desapareció por completo. ¿A qué prueba se refiere? Este juzgado, su señoría, está equipado con un sistema de seguridad de última generación. Hay 4 cámaras independientes de alta definición con campos de visión superpuestos que cubren la plaza principal y las escaleras. Además, el departamento del sheriff del condado mantiene un sistema de respaldo redundante en la nube para todas las cámaras corporales de los agentes. Las imágenes se cargan automáticamente en intervalos de 60 segundos, independientemente del estado operativo de los dispositivos. Miller palideció. Había recordado apagar la cámara antes de intervenir, una práctica común para crear una negación plausible, pero se había olvidado por completo de la sincronización en la nube y de las cámaras del juzgado. Por lo tanto, concluyó Imani con voz autoritaria, solicito formalmente a este tribunal que emita una orden de conservación inmediata de todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana, entre las 8:45 y las 9:15, que abarquen todo el juzgado. Cámaras de seguridad, copias de seguridad de las cámaras corporales de los agentes y cualquier grabación realizada con los dispositivos móviles personales de los agentes presentes en la escena. La sala quedó en completo silencio. Protesto. La fiscal Davies se puso de pie de golpe, con la voz áspera por la indignación. Su señoría, esto es absurdo. El acusado,
sin asistencia legal, no puede simplemente presentar demandas probatorias infundadas. Está claramente delirando e intenta crear un espectáculo secundario para distraer la atención de su comportamiento delictivo. Imani se giró hacia el fiscal, con una mirada tan intensa e inquebrantable que la señora Davis instintivamente dio medio paso atrás. Su señoría, declaró Imani con calma, según la sexta enmienda, los acusados tienen el derecho constitucional a presentar una defensa, lo que incluye el derecho a presentar pruebas. Además, el fallo histórico en Brady contra Maryland obliga a la Fiscalía a revelar toda prueba potencialmente exculpatoria. Sostengo que el video no solo me exculpa, sino que también servirá como prueba inculpatoria en un futuro caso contra el oficial Miller. El silencio en la sala del tribunal era ahora denso, casi doloroso. El juez Albright miró fijamente a Imani, frunciendo el ceño con profunda preocupación. El precedente legal fluyó con una facilidad que denotaba décadas de experiencia. Señorita Sutton, dijo lentamente, tiene usted una comprensión inusualmente sofisticada del procedimiento legal para una persona común y corriente. ¿Tiene formación jurídica formal? Podría decirse que estoy familiarizado con el sistema judicial. Su señoría, respondió Imani con un tono completamente neutral, aunque un destello de lo que parecía diversión desafiante brilló en sus ojos. Se movió, tanto como las esposas se lo permitieron, hacia la mesa de pruebas, donde sus pertenencias estaban apiladas en una bolsa de plástico transparente. También quisiera abordar la afirmación de la agente Miller de que mi presencia aquí no estaba autorizada, y que mis afirmaciones de ser alguien importante eran los delirios de una persona perturbada. Señaló con la cabeza su cartera de cuero dentro de la bolsa. Si el capataz fuera tan amable de recuperar mi cartera. El capataz, un hombre corpulento y curtido llamado Henderson, que había trabajado en el juzgado durante casi 2 décadas, dudó, pidiendo permiso a la jueza Albright. La jueza asintió brevemente. Henderson abrió con cuidado la bolsa de pruebas y se la entregó a Imani. La agente Miller testificó que me negué a mostrarle mi identificación. Continuó, mientras sus dedos abrían el cierre con destreza. Eso es falso. Intenté mostrarle mi identificación, pero él inició su ataque antes de que tuviera la oportunidad. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de la sala. Sin embargo, tengo en mi poder documentación que establecerá irrefutablemente tanto mi identidad como mi presencia legítima, autorizada y, de hecho, obligatoria en este tribunal esta mañana. El juez Albright estaba ahora sentado al borde de su asiento, con el rostro desconcertado. ¿Qué tipo de documentación? Imani metió la mano en su cartera y, con deliberada lentitud, sacó 3 documentos. Primero, una tarjeta plastificada. Este es mi pase de estacionamiento judicial para el garaje seguro debajo de este edificio, emitido por la Oficina de Administración de Tribunales. Segundo, una tarjeta de acceso de plástico. Esta es mi tarjeta de acceso al edificio, programada con autorización para todas las áreas restringidas, incluyendo las salas judiciales del 4º piso. Una oleada de inquietud comenzó a extenderse por la sala. El bailiff Henderson abrió mucho los ojos. Un destello de horror se dibujó en su rostro. La había visto casi a diario durante los últimos 5 años, siempre con su toga, nunca con traje de pantalón. Y tercero, dijo Imani, bajando la voz a un tono tranquilo y letal mientras sacaba una fina cartera de cuero. La abrió, incluso desde el otro lado de la habitación. El sello dorado grabado del Poder Judicial Estatal era inconfundible, brillando bajo las luces fluorescentes. Mi identificación oficial. Henderson se irguió de repente, con el rostro ceniciento al comprender de golpe la catastrófica realidad de la situación. Su señoría, dijo Imani en voz baja, mirando directamente a la jueza Albright. Creo que ha habido un profundo y catastrófico malentendido sobre a quién agredió exactamente el agente Miller en las escaleras de este juzgado esta mañana. Levantó la cartera de credenciales,
Quizás, sugirió, con su voz ahora con un inconfundible tono de mando. Este tribunal debería hacer un receso de 15 minutos para permitir una correcta verificación de credenciales. La jueza Albright miró atónita desde el sello dorado hasta el rostro magullado de Amani, luego al aterrorizado Baleif, quien ahora asentía con la cabeza con gravedad. Tribunal. Tribunal hará un receso de 15 minutos. Tartamudeó, con la voz quebrada. El gavilán cayó con un débil golpe. Cuando los oficiales del tribunal comenzaron a moverse, Miller sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Ya no era un artista en un escenario. Era un animal atrapado en una trampa, y apenas comenzaba a darse cuenta de que ni siquiera entendía la naturaleza de la trampa. El receso de 15 minutos se le hizo eterno. Los pasillos del juzgado bullían con susurros frenéticos y apagados. En una pequeña sala de espera estéril, junto a la sala principal, Baleif Henderson forcejeaba con la llave de las esposas de Amani. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meterla en la cerradura. Las esposas se abrieron con un suave clic. «Juez Sutton», susurró, con la voz entrecortada por una mezcla de terror y vergüenza. «Dios mío, juez Sutton, lo siento muchísimo. No lo hice con esa ropa cuando lo trajeron así. No lo reconocí». Imani se frotó las muñecas magulladas, con expresión tranquila pero resuelta. «No pasa nada, Henderson. No formó parte de su actuación. Pero necesito que haga 2 cosas por mí ahora. Y necesito que lo hagas rápido y en silencio. Lo que sea, su señoría. Lo que sea», dijo con una voz llena de desesperada sinceridad. «Ve a mis aposentos. En el armario encontrarás mis togas judiciales principales, las negras con el ribete carmesí. Tráemelas». Y Henderson hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Trae mi mazo, el de caoba que me regaló mi padre cuando me nombraron». Henderson asintió, con el rostro sombrío, y prácticamente salió corriendo de la sala, quedándose sola. Imani respiró hondo para centrarse. Durante 20 años, había estado sentada en ese banco durante 2 décadas. Había sido la jueza Imani Sutton, un pilar de la comunidad, una jurista respetada, guardiana de la Constitución. En tan solo 10 minutos, el oficial Miller la despojó de todo eso, reduciéndola a una rata de gueto sin nombre ni rostro, una vagabunda, una criminal en su propio juzgado. Pero ahora era hora de revestirse de nuevo. Le habían devuelto sus efectos personales, incluido su teléfono. No dejaba de sonar. Mensajes frenéticos de su secretario. «María, juez, ¿dónde está? Los abogados del caso Harrison la esperan». Un segundo mensaje. «Su señoría, por favor, responda. Hay rumores de algún incidente en la entrada principal». Un tercero. El juez Sutton. «Llaman de la oficina del juez presidente». «Por favor, llámame». Imani respondió rápidamente a María. «Reprograma todo mi expediente para hoy. Hay un asunto más urgente ante el tribunal». «Estoy bien». Luego revisó sus contactos y marcó un número que se sabía de memoria. «Margaret, soy Imani». «Imani, gracias a Dios». La voz de la jueza presidenta Margaret Cho sonó en la línea. «Oímos que hubo un incidente. ¿Se encuentra bien? ¿Qué pasó? He mejorado», respondió Imani con voz firme. «Margaret, necesito 2 cosas de ti. Y necesito que me las hagas sin hacer preguntas durante los próximos 30 minutos. Dime qué es», dijo Margaret, pasando de una amiga preocupada a una administradora judicial. «Contacta con el Departamento de Informática y Seguridad del juzgado. Quiero que se conserven y copien inmediatamente todos los fotogramas de las grabaciones de vigilancia de cada cámara que cubre la plaza principal, las escaleras y el vestíbulo desde las 8:45 AM hasta las 9:15 AM. Y quiero que el Departamento de Informática extraiga los datos sin procesar del servidor en la nube de la cámara corporal del Departamento del Sheriff del agente David Miller, número de placa 704. Hubo una pausa significativa al otro lado. Imani,
¿Qué demonios pasó? Un oficial llamado Miller acaba de pasar la última hora ofreciendo una actuación digna de un Oscar, aunque fuera perjura, sobre cómo sometió heroicamente a un transeúnte peligroso y violento que estaba invadiendo una propiedad del gobierno. La voz de Imani era como el hielo, y Margaret. Yo era la peligrosa y violenta transeúnte. Me obligó a arrodillarme en los escalones. Me llamó inmundicia y me dijo que mi lugar estaba en una jaula. El silencio que siguió fue ensordecedor y se prolongó durante casi un minuto. «Dios mío», susurró Margaret finalmente. «Llamaré al fiscal federal, al FBI». «Todavía no», dijo Imani. «Primero necesito asegurar esa evidencia». «Y Margaret, en unos 5 minutos. Regresaré a la sala, y el oficial Miller aprenderá una lección muy importante sobre jurisdicción». Henderson regresó con una bolsa para trajes y una pequeña caja de madera forrada de terciopelo. Sus togas, su honor y su mazo. Imani se puso de pie. Abrió la cremallera de la bolsa. La pesada tela negra de la túnica se desplegó como el ala de un cuervo. Al colocársela sobre los hombros, sintió un peso familiar sobre ella, un manto de autoridad que se había ganado durante décadas de servicio. La mujer que había sido humillada en los escalones de cemento había desaparecido. En su lugar estaba la jueza. Abrió la caja y sacó el gavilán. Su madera pulida, fría y sólida en su mano. En su banda de plata estaban grabadas las palabras «Fiat justitia ruat caelum», que se haga justicia aunque caigan los cielos. «Henderson», dijo ajustándose la túnica. «Cuando volvamos a entrar quiero que me anuncie». «Sí, su señoría». «¿Cómo debo anunciarlo?» Imani se irguió en toda su estatura. El moretón en su mejilla, un claro recordatorio de la injusticia de la mañana, se transformó en una cicatriz de guerra. El honorable juez Imani Sutton preside. Todos de pie. La voz de Henderson, que momentos antes había sido un tímido susurro, resonó por la sala con la fuerza de un cañonazo. Todos los presentes, desde los abogados en la galería hasta los taquígrafos, se pusieron firmes. Pero lo que presenciaron a continuación quedaría grabado para siempre en la historia del tribunal. Este tribunal está en sesión. El honorable juez Imani Sutton preside. Su nombre impactó a la sala como un golpe físico. El oficial Miller, que había estado consultando nerviosamente con el fiscal, se quedó paralizado a mitad de la frase, palideciendo al instante. El juez Albright, quien había regresado al estrado con aspecto aturdido, parecía ahora haber visto un fantasma. El fiscal Davis se quedó boquiabierto en un suspiro silencioso. Por la puerta de la cámara privada del juez entró Imani Sutton. Ya no era una acusada esposada, sino una figura de autoridad absoluta, envuelta en la toga judicial de su cargo. Las tuberías carmesíes parecían brillar bajo las luces de la sala. Se movía con una gracia lenta y pausada. Cada paso una recuperación de la dignidad que le habían arrebatado. En su mano derecha sostenía el mazo de caoba. Subió al dais y se sentó detrás del estrado. Su estrado. El silencio era tan profundo que casi era un sonido en sí mismo. Examinó la sala, recorriendo con la mirada los rostros conmocionados hasta posarse con el peso de un yunque sobre el oficial Miller. «Oficial Miller», dijo en voz baja, pero con un eco que llegó a todos los rincones de la sala. «Permanezca de pie». Miller parecía estar físicamente enfermo. Su rostro tenía un tono verde pálido y cadavérico. «Su señoría, nosotros», comenzó el juez Albright, poniéndose de pie con dificultad. «Juez Albright», interrumpió a Imani con tono cortante, pero no cruel. «Le agradezco que haya supervisado mi expediente durante mi detención imprevista. Sus servicios ya no son necesarios. Puede regresar a su propio tribunal». Albright no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Recogió sus papeles y prácticamente huyó del estrado, con su propia toga a sus espaldas. La atención de Imani volvió al oficial, que ahora temblaba. «Oficial Miller, hace menos de 1 hora prestó testimonio bajo juramento en esta sala. ¿Recuerda ese testimonio?»
El señor Miller fue incapaz de formar una frase coherente. Permítame refrescarle la memoria, dijo Imani con voz desprovista de toda emoción. Usted declaró, y cito textualmente, «Esta gente, su señoría, siempre tiene una historia que contar». ¿Recuerda haber dicho eso? Miller asintió con un gesto patético y brusco. También testificó que mis lesiones fueron consecuencia directa de mi propia resistencia violenta. ¿Es ese un resumen preciso? El zumbido del sistema de ventilación parecía rugir en el silencio sepulcral. Y lo más memorable, la voz de Imani se volvió más fría. Usted declaró que utilizó una maniobra de derribo con fuerza mínima. Un ejemplo clásico de desescalada. Ella metió la mano debajo del estrado y sacó una tableta, conectándola a los grandes monitores de la sala. Oficial Miller, quisiera dirigir su atención y la del tribunal a unas pruebas que acaban de ser presentadas. Una imagen se iluminó en las pantallas. Era una señal de video de alta definición nítida de una cámara de seguridad instalada en la fachada del juzgado. Esta es de la cámara de seguridad 3 del juzgado, que ofrece una vista perfecta y sin obstáculos de la entrada principal. Pulsó el botón de reproducción. Toda la sala observaba con horror y estupor. Imani caminaba tranquilamente. Miller le bloqueaba el paso. Entonces su voz fue captada con perfecta claridad por el micrófono de la cámara. Otro extraviado intentaba entrar en calor. Una exclamación colectiva recorrió la galería. El video continuó, mostrando el empujón, los papeles volando y a Miller obligándola brutalmente a arrodillarse. De rodillas. Demostrarás respeto. Sus propias palabras, sus propias acciones, quedaron a la vista de todos. Sin embargo, lo más condenatorio fue lo que el video no mostró. Ni agitación, ni abuso verbal, ni arremetidas, ni resistencia de ningún tipo por parte de Imani. Solo una mujer, siendo brutalmente agredida. Oficial Miller, dijo Imani, pausando el video en un primer plano de su rostro burlón. ¿Te parece que esto fue una fuerza mínima? Guardó silencio, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Pero quizás este ángulo de cámara sea engañoso. Imi continuó. Revisemos la grabación de tu cámara corporal, que los especialistas en informática de tu departamento pudieron recuperar del sistema de respaldo en la nube, que pareces haber olvidado. Deslizó el dedo y comenzó a reproducirse un nuevo video. Esta es inestable desde la perspectiva de Miller, y esta vez hay audio de sus pensamientos, expresados a su compañero justo antes del enfrentamiento. Mira esto. Russo se cree muy buena. Es hora de darle una lección sobre a quién pertenece este tribunal. La fiscal, la silenciará. Davis, empezó a empacar su maletín en silencio, intentando hacerse invisible. Agente Russo. Agente Jenkins. Imani gritó con voz de hielo quebrado. Ambos cometieron perjurio en esta sala al corroborar el testimonio del agente Miller. Alguacil, detenga a estos dos agentes. Henderson, con el rostro impasible, se movió para interceptar a los dos agentes mientras intentaban escabullirse por la puerta. La trampa se había activado, y la jueza Sutton apenas estaba empezando. «Pero espere, agente Miller», dijo la jueza Sutton con un tono casi académico, como si fuera una profesora sermoneando a un estudiante particularmente tonto. «Este incidente, por atroz que sea, no existe en el vacío. Creo en el contexto». Las rodillas de Martínez finalmente cedieron. Se desplomó en la silla del acusado. Un hombre destrozado. Verá, durante los últimos 9 meses, mi oficina, en colaboración con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ha estado llevando a cabo una investigación discreta sobre patrones de mala conducta en el Departamento de Policía de nuestra ciudad. Su nombre, agente Miller, apareció en nuestras conclusiones preliminares con una frecuencia alarmante. Levantó una carpeta gruesa y pesada de junto a su banco y la dejó caer con un golpe sordo que resonó como un disparo. «Este es su expediente, agente Miller. Repasemos su distinguida carrera de 15 años, ¿le parece?» Un joven defensor público, nombrado apresuradamente, apareció junto a Miller, susurrándole frenéticamente al oído,
pero Miller parecía estar en estado catatónico. Según los registros de asuntos internos, Imani comenzó abriendo la carpeta. Ha sido objeto de 62 denuncias civiles. 72. Eso es un promedio de 4 al año. Casi una cada trimestre. Sacó un documento. Empecemos con la denuncia número 1 de 2008. Señor Elijah Carter, un cartero jubilado de 72 años, alegó que lo sacaron de su vehículo durante una parada de tráfico por una luz trasera rota. Lo llamaron viejo tonto y le dislocaron el hombro mientras lo esposaban porque iba demasiado lento. La sala estaba abarrotada, ya que empleados y abogados de otros pisos habían entrado disimuladamente para presenciar el histórico procedimiento. La Junta de Revisión del departamento declaró infundada su queja. Una palabra que veremos una y otra vez. Pasó página. Queja número 18 de 2014. María Flores, una estudiante universitaria de 19 años. Alegó que usted registró ilegalmente su auto y la amenazó con deportarla si no daba una razón para no hacerlo. Era ciudadana estadounidense nacida en esta misma ciudad. El hallazgo no tenía fundamento. La respiración de Miller se volvió entrecortada. Cada nueva revelación era un clavo más en su ataúd. Queja número 37, 2019. El reverendo Dr. Franklin Hayes, un respetado líder comunitario, alegó que usted y sus socios lo detuvieron a punta de pistola mientras abría las puertas de su propia iglesia para el servicio dominical porque un hombre como él parecía sospechoso en ese vecindario. Ella levantó la vista, clavando la mirada en Miller. ¿Cuál fue el resultado oficial de ese oficial? ¿Lo recuerda? Miller solo pudo negar con la cabeza, con la cara entre las manos. El oficial actuó según las directrices del departamento, añadió Imani. Un patrón de exoneración verdaderamente notable. La jueza presidenta Margaret Cho había entrado en la sala y ahora estaba sentada en primera fila, tomando notas con furia. Pero las quejas son solo la mitad de la historia, continuó Imani, acercándose a un caballete que habían traído. Desveló una serie de gráficos impresos profesionalmente. Estas son sus estadísticas de arrestos. A lo largo de su carrera ha realizado 1,428 arrestos. De ellos, 1,213, es decir, el 85% fueron de personas de color. Sin embargo, la composición demográfica de sus zonas de patrullaje nunca ha superado el 40% de personas no blancas. Ella tocó un gráfico de barras con un puntero. Más revelador es su índice de uso de la fuerza. Usted reportó haber usado fuerza física en el 58% de los arrestos que involucraron a sospechosos minoritarios, en comparación con solo el 9% de los sospechosos blancos. Y aquí, su voz se redujo. Es la cifra que debería haber acabado con su carrera hace una década. De esos 113 arrestos, 510 fueron finalmente desestimados por la oficina de Diaga, por falta de pruebas o claras violaciones constitucionales, lo que representa una tasa de desestimación del 42%. Se giró para mirar al hombre destrozado en la silla. En la profesión legal, el agente Miller afirma que una tasa de reprobación del 42% debido a mala conducta no se debe solo a incompetencia. Es un patrón deliberado de actividad delictiva disfrazado de aplicación de la ley. El defensor público había dejado de escribir y simplemente miraba a su cliente con horror. Y finalmente, dijo, tomando una última hoja de papel, el costo financiero de su permanencia en el cargo. En los últimos 15 años, la ciudad ha pagado 3.1 millones en acuerdos civiles derivados directamente de su conducta. 3. $1 millón de los contribuyentes para limpiar el desastre que causaste, mientras el departamento que se suponía debía supervisarte hacía la vista gorda. Dejó que el papel se le escapara de la mano al suelo. Esta mañana declaraste que debía mostrar respeto por este lugar de ley y orden. Pero eres tú, agente Miller, quien ha ridiculizado todo lo que representa este tribunal. No eres un guardián de la ley, eres su violador más prolífico. La jueza Imani Sutton se puso de pie, con toda su estatura amplificada por el Days en alto.
Su toga judicial era un símbolo inequívoco de la justicia que estaba a punto de impartir. La sala del tribunal era un polvorín de emoción cruda, conmoción, ira y una palpable sed de catarsis. Todas las miradas estaban puestas en ella. «Oficial Miller», comenzó, con la voz resonando con todo el peso de su cargo. «Antes de dictar sentencia, quiero que todos en esta sala y todos los que lean sobre este día comprendan lo que realmente está en juego». Miró más allá de Miller, dirigiéndose a la galería abarrotada, a los periodistas que garabateaban en sus cuadernos, a la ciudad que observaba en silencio. Esta mañana no comenzó como un ataque a un juez. Comenzó como un ataque a un ciudadano. Comenzó con una pregunta que se hace a diario en este país. ¿Qué pasa cuando un hombre con placa y arma cree que su autoridad es absoluta y que sus prejuicios son ley? Miller se sentó en el banquillo de los acusados, una sombra vacía del arrogante matón de apenas unas horas antes. Su vida había terminado, y la comprensión fue un peso que lo aplastó contra el asiento. La respuesta a esa pregunta, oficial Miller, dijo, volviendo su mirada hacia él con una intensidad abrasadora, está ante usted. Tomó el mazo de caoba, cuya superficie pulida reflejaba las luces de la sala. Lo sentía pesado, sólido, un instrumento no de venganza, sino de equilibrio. Durante 15 años, has usado tu placa no como un escudo para proteger a los inocentes, sino como una espada para aterrorizar a los vulnerables. Durante 15 años, has sido un depredador, escondido bajo el uniforme de un protector. Durante 15 años, has sido un cáncer para la misma comunidad a la que juraste servir. Su voz, clara e inquebrantable, se alzó con poder de justicia. Pero su mayor crimen, oficial Miller, no fue un solo acto de brutalidad. Fue su arrogancia, su profunda convicción sistémica de que era intocable, de que, hiciera lo que hiciera, violara los derechos de quien violara, el muro azul del silencio y un sistema complaciente lo protegerían. Miller finalmente levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y suplicantes. Un gemido patético escapó de sus labios. «Lo siento. No lo sabía». «¿No lo sabías?», repitió Amy con palabras cargadas de desprecio. «Esa es la excusa de todo tirano, de todo abusador, desde el patio de la escuela hasta el palacio del dictador. No lo sabías porque no te importaba saber. Viste a una mujer negra, y en tu mente esa era toda la información que necesitabas. Viste a alguien a quien percibiste como impotente y cobarde. Atacaste». Ella se inclinó sobre el banco, y su voz se convirtió en un susurro potente y resonante que pareció sacudir los cimientos de la sala. «Pero yo nunca fui impotente, agente Miller. Y tampoco lo fueron el señor Carter, ni la señora Flores, ni el reverendo Hayes. La única diferencia entre ellos y yo es que hoy su abuso de poder por fin tuvo un testigo con un mazo». Se enderezó, levantando el mazo en alto. «Oficial David Miller, basándome en la irrefutable evidencia del video y en sus propias palabras grabadas, lo declaro culpable de agresión grave. Lo declaro culpable de agresión con agravantes contra un funcionario judicial, un delito federal. Lo declaro culpable de privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley, un delito federal, y lo declaro culpable de perjurio por la red de mentiras que con tanta seguridad tejió bajo juramento desde ese mismo estrado». Con cada veredicto de culpabilidad, Miller se estremecía como si la hubieran golpeado. «Pero este veredicto no es solo para mí», declaró la jueza Sutton con la voz llena de pasión. «Esto es para cada ciudadano cuya denuncia en su contra fue desestimada por infundada. Esto es para cada familia que tuvo que pagar la fianza de un ser querido que arrestaron por cargos falsos. Esto es para cada persona en esta ciudad que ha aprendido a temer la vista de un coche patrulla, en lugar de verlo como una fuente de seguridad». El gavel flotaba en el aire, como un péndulo que marcaba los últimos segundos de su libertad. «Me dijo que conociera mi lugar, oficial Miller. Bueno, aquí está mi lugar. Mi lugar es en este tribunal para garantizar que la ley se aplique a todos, especialmente a quienes portan placa y armas.
El gabol cayó con un chasquido como un trueno. Por la presente, se le sentencia a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, ordeno a la Fiscalía de los Estados Unidos que abra una investigación exhaustiva de cada caso en el que haya participado. La justicia que les negó a otros durante tanto tiempo finalmente ha llegado para usted. Baleif, detenga al acusado. 6 meses después, el estruendo del mazo del juez Sutton aún resonaba en el sistema judicial del país. David Miller, despojado de su placa, pensión y libertad, era ahora el recluso número 734 de una penitenciaría federal. El cazador se había convertido en el enjaulado, una cruda lección sobre la brutal inversión de poder. Pero el encarcelamiento de Miller fue solo la primera piedra de una avalancha de reformas. La investigación federal, supervisada personalmente por el Departamento de Justicia, arrasó con el Departamento de Policía del Condado de Franklin como un huracán. El muro azul se derrumbó, exponiendo una cultura de corrupción e impunidad. 15 oficiales, incluyendo a Russo y Jenkins, fueron acusados formalmente de cargos que abarcaban desde perjurio hasta conspiración. El jefe de policía se vio obligado a dimitir en desgracia. Todo el departamento quedó sujeto a un decreto federal de consentimiento, un mandato amplio de reentrenamiento, transparencia y rendición de cuentas. Los 5 casos desestimados relacionados con Miller se reabrieron, lo que resultó en la exoneración de 47 personas condenadas injustamente. La ciudad pagó casi $15 millones en indemnizaciones a sus víctimas. Los fondos se extrajeron directamente del abultado presupuesto del Departamento de Policía. La jueza Emani Sutton se convirtió en un ícono nacional. El video de ella pronunciando el veredicto se hizo viral, un poderoso símbolo de justicia aplicada con justicia limpia y sin censura. Impulsó una nueva legislación que exige la revisión independiente y automática de las denuncias de mala conducta policial y el establecimiento de juntas civiles de supervisión con verdaderas facultades de citación. El propio juzgado fue rebautizado en su honor. Una placa de bronce se instaló en la entrada, cerca del mismo lugar donde la obligaron a arrodillarse. Dice: «Que se haga justicia». Sin embargo, el cambio más profundo se produjo en la comunidad. Tras romperse la confianza, comenzó un lento proceso de reconstrucción. La gente empezó a creer que quizás, solo quizás, la ley también estaba a su favor.